Hola chicas, chicos, seguimos con el estudio de los seres vivos. Recordaréis que este tema tiene 3 apartados, ya hemos visto los 2 primeros y estamos en el tercero, el estudio del reino vegetal. Muchas interrogantes suelen plantearse los escolares de primaria sobre los vegetales. Algunas de las que aparecen en la diapositiva las hemos comentado ya. ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Es peligroso dormir en una habitación con plantas? O incluso dudas más generales. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Las plantas se reproducen? ¿Las plantas tienen células? Vamos a ver en el vídeo la respuesta a algunas de estas cuestiones. Si en algún momento encontráis dificultad para seguir el contenido, os recomiendo que paréis la imagen, rebobinéis y volváis a repetir el texto de la diapositiva. Seguimos. Para empezar, recordar algunas cuestiones básicas que tenemos que tener bastante claras. Por supuesto, las plantas son seres vivos y se caracterizan, como todos los seres vivos, por realizar esas 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Y también tenemos que recordar que los vegetales tienen una serie de características comunes en todo el grupo. Todos los vegetales, sus células son eucariotas, todos los vegetales son pluricelulares y la nutrición de todos los vegetales es del tipo autótrofo. Para comprender mejor la nutrición, creo que es interesante que hagamos un recuerdo de la nutrición que estudiamos para el ser humano. En esa silueta tenemos un cuerpo humano y recordamos que el aparato digestivo tiene como misión transformar los alimentos en nutrientes. Al mismo tiempo, el aparato respiratorio va a hacer que entre aire en nuestro cuerpo, concretamente oxígeno, pero también que expulsemos el dióxido de carbono. Muy importante que tanto los nutrientes como el oxígeno se dirijan a nuestras células, y este proceso es el que conocemos con respiración celular y que dentro de un momento vamos a ampliar un poquito más. Es el proceso central de la nutrición y ocurre en cada una de nuestras células. Los desechos van a ser eliminados por el aparato excretor. Hablaremos ahora, a continuación, un poco de la respiración celular. Como veis, la respiración celular tiene lugar en nuestras células y consiste en la utilización de los nutrientes, un ejemplo podría ser la glucosa, y el oxígeno, para obtener energía que almacenamos en forma de ATP, y también una serie de productos de desecho, como podría ser el dióxido de carbono. Todo este proceso está teniendo lugar en las mitocondrias. Ahí tenéis una fotografía obtenida al microscopio electrónico de una mitocondria. En los vegetales también ocurre la respiración y tiene exactamente las mismas características. Necesitan también materia orgánica, como puede ser la glucosa, necesitan oxígeno, igual que en el caso de los animales, para obtener también energía que almacenamos en forma de ATP, que servirá para realizar las funciones vitales propias de esa célula, y también se obtendrán una serie de sustancias de desecho que habrá que deshacerse de ellas y eliminarlas. El proceso también tiene lugar en las mitocondrias y las mitocondrias de los vegetales tienen exactamente el mismo aspecto y función que las mitocondrias de los animales. Muchas veces nos gusta representar todo este proceso de la nutrición con esa ecuación que podéis ver ahí. Por eso, cuando nos preguntamos si las plantas respiran, e incluso bromeamos sobre si respiran de día o respiran de noche, tenemos que ser bastante claros. Por supuesto, las plantas respiran siempre, en todo momento, de día, de noche, porque permanentemente están necesitando esa energía que obtienen de la oxidación de los nutrientes. ¿Por dónde respiran las plantas? Por las hojas. En las hojas es donde se produce el intercambio gaseoso. Las hojas tienen unas estructuras especializadas que llamamos estomas, que van a tener precisamente la misión de permitir que el aire entre y salga a través de ellos. En conclusión, las plantas, igual que los animales, respiran y para ello toman oxígeno y desprenden dióxido de carbono. La respiración se produce continuamente, de día y de noche. El proceso se realiza en las hojas y en las partes verdes de las plantas. Y como producto de la respiración, al igual que en los animales, también se desprende dióxido de carbono. ¿Recordáis esta tarea que hicimos hace unos días? ¿Es peligroso dormir en una habitación con plantas? No, por supuesto que no.
Con toda tranquilidad podemos dormir en una habitación con plantas porque efectivamente las plantas van a respirar y van a, por lo tanto, a utilizar un poquito de oxígeno, pero nunca será en unas cantidades importantes y por lo tanto nunca será una competencia para nosotros si dormimos con ellas. Pasamos a la segunda parte. La nutrición es un proceso que va a incorporar tanto a la respiración como la fotosíntesis. Cuando hablamos de nutrición, es bueno que comparemos la nutrición heterótrofa, la de los animales, por ejemplo, con la nutrición autótrofa, la de las plantas. Recordamos que en la nutrición heterótrofa se necesita alimento, que es digerido por los aparatos digestivos, de forma que se obtienen finalmente los nutrientes que pasarán a la sangre y se incorporarán en cada una de nuestras células. Al mismo tiempo, en cada una de las células se incorpora oxígeno que viene del aire. Y gracias al oxígeno y esos nutrientes obtenemos energía y también obtenemos una serie de sustancias de desecho que tenemos que eliminar. Esto que vemos en la pantalla son las características generales de la nutrición heterótrofa. Cuando pensamos en la nutrición de los vegetales, la nutrición autótrofa, hay un pequeño cambio. Ese cambio se llama la fotosíntesis. Los vegetales son autótrofos, es decir, no necesitan alimentarse de materia orgánica ya elaborada, sino que son capaces, por medio de la fotosíntesis, en obtener esa materia orgánica, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Como os digo, la nutrición en las plantas incorporaría los procesos de respiración y fotosíntesis. La respiración la tenemos aquí resumida en esas características. Es una oxidación de la materia orgánica para obtener energía. ¿Dónde se produce este proceso? En las mitocondrias. En las mitocondrias que están presentes en todo tipo de células de los vegetales. Los vegetales tienen mitocondrias y por lo tanto los vegetales respiran. Pero al mismo tiempo los vegetales también hacen la fotosíntesis. Es una conversión de la materia inorgánica en materia orgánica y para ello se necesita luz. Luz, CO2 y agua. ¿Dónde ocurre el proceso de la fotosíntesis? Principalmente en los cloroplastos. Y en esa ecuación que podéis ver ahí es un resumen de lo que solemos entender por fotosíntesis. Vamos a intentar estudiarla con un poquito más de detalle. En esta diapositiva podemos ver una célula vegetal y podemos ver todo lo que necesita cualquier célula vegetal para poder realizar la fotosíntesis. Luz, agua y dióxido de carbono. Como consecuencia de la fotosíntesis se obtienen nutrientes, o sea, materia orgánica, y se obtiene también oxígeno. El proceso de la fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos. En el dibujo podemos encontrar la estructura típica de un cloroplasto y en la fotografía una foto al microscopio electrónico de un cloroplasto. También vemos a continuación la ecuación que suele representar la fotosíntesis. CO2 más agua más energía, en este caso en forma de la luz del sol, para obtener materia orgánica, y esa es la fórmula de la glucosa, más oxígeno. En este esquema podemos ver que una planta respira y hace la fotosíntesis. Tal vez os choque lo que podemos ver marcado con esas elipses rojas en esa planta. En la respiración, la planta toma oxígeno y desprende dióxido de carbono. Os recuerdo que la respiración es para obtener energía y la respiración es propia de todos los seres vivos, incluidos los vegetales. Y en la fotosíntesis se toma dióxido de carbono y se desprende oxígeno. Parece como si la planta hiciera dos procesos contrarios simultáneamente. Efectivamente, la planta necesita oxígeno para respirar y necesita dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Los dos procesos se realizan de forma simultánea en una planta. La fotosíntesis tiene dos fases sucesivas. Una primera fase que se realiza con la presencia de luz. Los pigmentos de la clorofila, que están presentes en las hojas, absorben la luz y descomponen el agua, liberando oxígeno y formando algunas moléculas de ATP. En la fase oscura es cuando se produce la fijación, o lo que también podríamos llamar la toma, la captura
del dióxido de carbono. En esta fase oscura es donde se produce la materia orgánica. La fotosíntesis se realiza en las partes verdes del vegetal, por ejemplo en las hojas o en los tallos. Ahí tenemos una fotografía de una hoja y si ampliamos un trocito de esa hoja podemos ver las células presentes en la hoja y esos puntitos de color verdoso serían los cloroplastos, que es el orgánulo celular en el que se produce la fotosíntesis en los vegetales. En este esquema, muy similar al anterior, podemos ver que las plantas realizan la respiración para obtener energía y realizan la fotosíntesis para obtener materia orgánica. Podemos ver, y hemos ampliado una de las zonas del tallo para poderlo ver con más facilidad, cómo la savia bruta y elaborada circula por toda la planta. Recordamos que la savia bruta es el agua y las sales minerales que se dirigen desde la raíz hasta las hojas. Los vasos por donde circula la savia bruta son conocidos con el nombre de xilema. Por otra parte, una vez que llega esa savia bruta a las hojas, en las hojas se produce la fotosíntesis y se obtiene materia orgánica. Esa materia orgánica disuelta en agua es lo que llamamos savia elaborada y se dirige desde las hojas a todas las partes del cuerpo del vegetal. Esos vasos que conducen la savia elaborada los conocemos con el nombre de floema. Si nos planteamos de nuevo los experimentos que hemos visto anteriormente, por ejemplo el de Van Helmont, podemos intentar darle una respuesta correcta ahora. Recordad que para Van Helmont, en un experimento realizado en el siglo XVII, la causa de ese crecimiento del sauce, que pasaba de tener 2 kilos a tener más de 70 kilos, era el agua. Si recordamos todo lo que hemos visto de la fotosíntesis y cómo se produce materia orgánica en un vegetal, a la pregunta de Van Helmont o a la conclusión de Van Helmont podríamos decir que algo le faltó a Van Helmont. ¿Qué le faltó? Efectivamente se necesita agua, también se necesita luz, un poco de materia mineral que toma la planta precisamente a través de las raíces, del suelo, y por supuesto necesita CO2, que fue el olvidado en aquel experimento de Van Helmont. En resumen, la planta respira y la planta hace la fotosíntesis, y es lo que podemos ver en este esquema. La fotosíntesis es un proceso que necesita luz, por eso solo se realiza durante el día. La respiración se realiza en todo momento, de día y de noche. Una última cuestión para terminar. En algunos libros de texto nos encontramos imágenes como esta. Me gustaría que pararas la imagen e intentaras fijarte detenidamente en la ilustración. ¿Encuentras algún error? Piénsalo un momento. Bueno, lo dejamos por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y seguiremos pronto con un nuevo vídeo. Hasta luego.